Buenos días, chicos. Estaba pendiente el trabajo de la representación en perspectiva de nuestro prisma truncado. Entonces es lo que vamos a trabajar hoy día. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? El prisma es hexagonal, es un prisma hexagonal truncado oblicuo. El procedimiento es el mismo para todos. Entonces, siempre empezamos de una línea de tierra. Como en nuestro caso ya terminado, voy a empezar con un lado paralelo al observador, es decir, el lado AB. Acá lo voy a mostrar de frente también. Entonces, y voy a hacer con las mismas medidas. Esto ya depende del espacio que dispongamos. Podemos trabajar con las mismas medidas, reducir un 20%, un 50%, depende del espacio. Entonces voy a trabajar con el mismo espacio que tengo. Tengo aquí en la representación, en el análisis, tenemos 20 milímetros. AB. Para representar los otros lados, a 30 grados, a partir de A y B, 30 grados. Ahora para los lados, solamente vamos a tomar la mitad porque hay reducción. Entonces, 10 milímetros. Muy bien, voy a medir a un lado y al otro lado voy a encontrar trasladando la medida. De acá voy a trazar también 30 grados. 30 grados. Y para encontrar los lados posteriores, ¿no? Entonces ya no tengo que medir. Y luego, línea principal se ve. Esta arista se ve. Y veamos cómo son las siguientes. Ahora sí vamos a las alturas. De cada arista tenemos que levantar indefinidamente. Entonces A se va a unir con otro vértice posterior. Tenemos ahí y acá. Líneas, alturas indefinidas. Ahora sí, medimos. Como acá hemos medido la misma altura, entonces acá voy a medir también la misma altura. La altura mayor tengo 55. Pero veremos cuál es la altura mayor. A tenemos acá. A está acá. La altura de A está aquí. ¿Cuánto mide esa altura? Podemos medir acá o acá también, ¿no? La altura de A es este es más claro. Tengo 44 milímetros la altura de A. 44 milímetros. Muy bien, esa es la altura de A. Entonces voy a hacer ya una línea principal para ir ubicándome. Vamos a ir repitiendo. Este es AB, C, D, E, F. En este caso F es la altura mayor. Entonces puedo buscar la altura mayor. Ya dijimos que es 55 milímetros. 55 milímetros. Entonces ahí tengo 55 milímetros.
Muy bien, esa arista también es visible. Continuamos. El punto B, AB. AB mide, puedo medir acá también. B mide 23. B mide 23 milímetros. Entonces trazo la línea. Estamos trabajando con las mismas medidas, con las medidas reales. 23. Luego tenemos C. Esto es C, la altura de C. ¿No? Estamos revisando en las dos representaciones, en la parte analítica y en el desarrollo. La misma medida. Tenemos acá 13 milímetros. Se mide 13 milímetros. Muy bien. Esta arista se ve, por tanto, con línea principal. 13 milímetros. Esto ya puedo unirlo. Ya puedo unir esto. A su vez con esta arista. Y bien, ya tengo 3 caras. Me faltan las caras posteriores y continúo. D. ¿Cuánto es la altura de D? Es la misma de B. Son 23 milímetros. Desde D voy a medir 23 milímetros. 23 milímetros. Y trazo línea. Esta arista ya no se ve. Entonces es con línea de trazo. Muy bien. Pero esta con esta sí se ve. Muy bien. Ahora me falta el lado E. El lado E tenemos acá, mide 43 milímetros. Desde la base, desde E, voy a medir 43 milímetros. Muy bien. Este lado, esta arista, la altura no se ve, entonces línea de trazo. Ahora sí, ya es unir. Muy bien. Eso es. Tenemos entonces el prisma hexagonal en perspectiva. Eso es para mostrar cómo se va a ver una vez que esté terminado. Estas son aristas que no se ven en la base, entonces debemos representarlas con línea de trazo. Sabemos que la línea de trazo es 3, 1, 3, 1. Bien, eso es. Para el cálculo, al análisis, que debemos hacer cálculo de área y de volumen, la fórmula es la misma, esta fórmula, ¿no? En el caso del prisma truncado, acá nos dice algo. A ver, analicemos. ¿Qué nos dice? La fórmula dice, para calcular el volumen, primero es superficie de la base por altura. Superficie de la base por altura. Aquí nos dice altura 1 más altura 2 más altura 3 dividido entre 3. ¿Eso qué nos da a entender? En nuestro caso tenemos 1, 2, 3, 4 alturas. Entonces tendremos que decir altura 1 más altura 2 más altura 3 más altura 4 dividido entre 4. Es decir, hay que sacar un promedio de la altura y luego aplicamos la fórmula normal, como en el prisma recto.
¿no? Dice superficie de la base por altura. Eso es para calcular el volumen. Para calcular la superficie, la fórmula es la misma. Primero calculamos superficie lateral. Dice perímetro por altura. Perímetro, es este el perímetro, ¿no? O la suma de los lados por altura. Acá ya tenemos el promedio de las 4 alturas. Vamos a sacar sumando las 4 alturas y dividiendo entre 4. Entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Perímetro por altura. Y lo demás continúa.